Estamos contentos. Me... Vamos a partir entonces nuestra última charla del curso de charlas internacionales que hemos organizado este año, y como partimos con el doctor Lisic, terminamos con él ahora como campeón del mundo, sí, así que un aplauso para él, él es argentino. Está muy espontáneo el aplauso, gracias. Doctor, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, el doctor el doctor García había hecho una larga presentación. Él es uno de los referentes de la radiología pediátrica de Latinoamérica y uno de los grandes del mundo. Además, es el jefe de servicio del Hospital Garrahan, que es como el Carlos Maquena de Buenos Aires. Y además es una excelente persona, muy simpático, fue jefe, fue director del SLAC, es socio honorario de la Sociedad Americana de Radiología Pediátrica, y es un honor que pocas personas tienen, mucho ya el doctor García también. Y tiene un montón de títulos más que en este minuto se me olvidan, así que perdón, doctor, pero lo más importante es que es una excelente persona y que muy gustosamente accedió a hablar de este tema, que es súper interesante para nosotros, que es la hipertensión portal infrecuente en la infancia. Es un tema que no solo en la infancia, sino que es transversal. La hipertensión portal nos va a perseguir como radiólogos toda la vida. Así que es muy importante conocerla en todas sus etapas. Doctor, no sé, lo dejo en el podio. Muchas gracias, Florchi, muchas gracias, Flor. La verdad, son amigos entrañables. El doctor Cristian García es mi hermano. Es que le agradezco enormemente la posibilidad de poder estar un ratito con ustedes y compartir. Como les dije la vez pasada, no hay cosa más fascinante que el hígado, por lo menos para mí, digamos, y que cuando uno conoce todas las respuestas te cambian todas las preguntas. Y es interesante, y la hipertensión portal es una cosa absolutamente alucinante por lo dinámica, por uno como radiólogo tiene que ir descubriendo, a ver en qué lugar está el obstáculo y tratar de darle toda la información posible a los médicos tratantes y a los gastroenterólogos, a los hepatólogos, a los cirujanos, pero es apasionante. Las imágenes en la hipertensión portal y en el hígado son absolutamente fascinantes. Entonces, vamos a empezar. Obvio que no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación, y entonces no vamos a focalizar si tenemos que hablar de hipertensión portal, podemos hablar 5 años. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiología de la microcirculación hepática. Esta parte que lo que miramos habitualmente es la macrocirculación, y ahora vamos a mirar un poquito la micro, y vamos a ver qué le pasa a los pequeños vasos del espacio porta. Que esto, hay veces que uno tiene un paciente con hipertensión portal y no entiende bien qué es lo que está viendo. Entonces, acordarse que existen estos pequeños vasos. Entonces, si nosotros recordamos lo que decimos, y otra vez pido disculpas por el ataque de creatividad, ¿se acuerdan que la porta se forma por la vena mesentérica inferior, que acá no está, la esplénica y la mesentérica superior, que forman el tronco de la porta, una rama derecha y una rama izquierda, y el 80% o el 70% para algunos del flujo portal ingresa de todos los productos de la digestión al hígado a través de la porta, y el 20% de la arteria, y sale por las 3 venas suprahepáticas. Acuérdense que un sistema porta es un sistema que empieza en capilar y termina en capilar. Hay 2 sistemas porta, uno en el intestino y otro en el cerebro, en la hipófisis. Y por eso se llama vena porta, porque es parte de este sistema porta que comienza en capilar y termina en capilar. Entonces, fíjense qué interesante, esto, la sangre ingresa por las 2 venas, por las 3 en realidad. Acá no está hecha la mesentérica inferior, la esplénica, la mesentérica superior. Esto va al tronco de la porta y sale por la vena cava, la parte superior de la vena cava inferior. Pero ahora vamos a descubrir esto que es más lindo, que es sumamente interesante, que es la microcirculación. Entonces, cuando uno ve la microcirculación, tiene un espacio porta, y este espacio porta tiene una vía biliar, una vénula portal y una arteria, y entonces se ponen los sinusoides, sigue a través de los sinusoides. ¿Se acuerdan cuando lo vieron en histología que el espacio entre el sinusoide y los hepatocitos es el espacio de Dice, o Dice, como lo quieran pronunciar, y esto se llama espacio sinusoidal, y que adentro de esto están los macrófagos, y estos macrófagos son las famosas células de Kapfer, que están dentro de estos sinusoides,
y que termina en la vena central. Entonces la sangre entra por la arteria y por la porta, algo pasa sin entrar al hepatocito, y la otra parte que pasa por el espacio de dice entra al hepatocito, y eso es lo que va a conjugar la bilirrubina y va a formar la bilis que va a ir hacia la viabilidad. Entonces, esto es lo que pasa adentro de la microcirculación. Ahora, cuando uno dice, bueno, cuando habla de hipertensión portal, ¿qué pasó? Acá hay un obstáculo en la macrocirculación o hay un obstáculo en la microcirculación. Entonces, nosotros esto lo conocemos bien, pero esto no tan bien. Entonces, cuando uno ve y habla de hipertensión portal, tarea fundamental para el radiólogo de hipertensión portal, claramente es decirle al hepatólogo, al cirujano y al clínico, tratar, si uno puede, de dónde está el obstáculo. Entonces, cuando hablamos de la macrocirculación, decimos que el obstáculo puede estar afuera del hígado, es decir, en la vena porta, y esto lo llamamos hipertensión portal prehepática, lo más común es el cavernoma de la porta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se va a obstruir el tronco de la porta, la rama derecha o la rama izquierda, y como acá no va a poder entrar, se tapó la avenida principal, lo primero que va a hacer es el vaso va a crecer y van a empezar a ver las colaterales intentando salvaguardar la circulación hepatopetal y tratando de bajar la presión que se genera a través de las comunicaciones portocava naturales, como es a través de la coronaria estomáquica, las esplenorenales y las esplenoperitoneales. Después está la obstrucción propiamente del hígado, que es la cirrosis, más común en pediatría, la atresia de vías biliares, y esto va a fíjense que cuando hay una obstrucción adentro del sinuso, adentro del parénquima, esto va a derivar distinto que esto. Y acá generalmente es la vena umbilical la que se repermeabiliza y hay otro tipo de derivaciones. Y la otra cosa es cuando, si uno agarrase con la mano las tres suprahepáticas cuando salen, ahí obviamente no va a haber esplenomegalia, sino que el hígado se va a poner más grande y acá no va a poder salir esto, lo que se llama la patología del outflow o la salida del flujo hepático, y eso es conocido como el síndrome de Budd-Chiari. Esto es lo que conocemos. Entonces, el radiólogo tiene que decir, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, o no veo el tronco de la porta, no veo bien la vena porta acá, y veo colaterales, puede ser un cavernoma, veo un hígado chiquitito y que está con los bordes completamente alterados, y veo que se me repermeabilizó la umbilical, bueno, el obstáculo está dentro, o no veo las venas suprahepáticas, veo colaterales entre las suprahepáticas, o veo el caudado grande. ¿Por qué el caudado? Porque acuérdense que el segmento 1 de Quinault, tiene circulación independiente y hay una vena suprahepática independiente del caudado que va a desembocar en la vena cava. Entonces, hay veces que uno puede ver un gran vaso en un hígado grande con un caudado grande, porque es el único drenaje que tiene. Por eso crece el caudado cuando se va a poner más grande el lóbulo caudado en el síndrome de Budd-Chiari. Pero esto conocemos nosotros perfectamente bien y vemos un hígado que tiene estas bandas, claramente estas bandas ecogénicas, el borde completamente irregular, líquido libre, y acá aparece hoy por hoy la elastografía que nos va a decir que esto está alterado y que verdaderamente podemos pensar que tiene una cirrosis o que tiene una hepatopatía parenquimatosa, porque claramente la elastografía es absolutamente anormal. Pero pasemos a la microcirculación, lo que decíamos. Y dentro de la microcirculación dijimos que tenemos una estoporta, un sinusoidal y la vena central. Puede haber patología de todo, pero hoy nos vamos a centrar en el espacio presinusoidal. Y nos vamos a centrar particularmente en la vénula portal, lo que va a afectar la vénula portal. Flor, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Y me ven bien? Sí, doctor, se ve súper bien. Listo. Fantástico, fantástico, era solamente chequeado. Entonces, fíjense qué va a pasar cuando tenemos esto. Entonces, ¿qué va a generar la alteración de la vénula? Va a generar anomalías en la microcirculación, la perfusión se va a alterar y eso va a repercutir en la arquitectura del parénquima hepático. Entonces, cuando uno mira esto, durante muchos años aparece en la literatura con nombres histológicos. Lo van a encontrar
como venopatía portal obliterante, esclerosis hepatoportal, hiperplasia nodular regenerativa, transformación nodular parcial, cirrosis septal incompleta, fibrosis portal no cirrótica, o con la parte clínica diciendo hipertensión portal no cirrótica o hipertensión portal idiopática. Esto entra dentro de una gigantesca bolsa de gatos y que uno no sabe y que se ve también mucho más en adultos que en niños. Y empezamos con esto, pero un grupo extraordinario hace poco, liderado por De Gotardi, es el grupo de patología vascular europeo, sacan este paper en Lancet, el grupo Baldi, que es un grupo brillante de patología vascular hepática de Europa, y dicen, bueno, pero vamos a juntar estas dos cosas, ¿no? Lo clínico y lo histológico, y lo vamos a llamar enfermedad vascular portosinusoidal. Entonces, ¿qué es esta enfermedad vascular portosinusoidal? Tiene un periodo altísimamente largo de asintomáticos, que son niños o pacientes asintomáticos. Entonces, probablemente esta sea la explicación por qué muchas veces no lo vemos tan frecuentemente en niños. Y después altera un poquito el laboratorio, pero esto puede tener laboratorio completamente normal. Y después muchos comienzan con esplenomegalia. Entonces, tenemos 10 pacientes en el hospital, de los cuales algunos de ellos solamente esplenomegalia. Y la esplenomegalia iban al hematólogo y lo seguían al gastroenterólogo y nadie le encontraba la causa de la esplenomegalia. Y después, con el tiempo, comienzan con sintomatología hipertensión portal y después puede haber las complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones de la hipertensión portal? Las complicaciones son cuando el flujo portal no entra al hígado, los productos tóxicos, como lo hablábamos con los shunt portosistémicos, no ingresan al hígado. Entonces esto puede generar tumores en el hígado, puede generar síndrome hepatopulmonar, hipertensión pulmonar, igual que la cirrosis, igual que los shunt portosistémicos congénitos, o igual que un simple cavernoma de la porta que disminuye el flujo portal y puede generar este tipo de complicaciones de la hipertensión portal. Entonces, es una enfermedad infrecuente en la infancia, puede aparecer en cualquier edad. El origen es incierto, hay hipótesis de que puede ser inmunológico, infeccioso, genético, tóxico, hay sobre todo con algunas drogas, está ligado a la trombofilia, afectan las vénulas, como decían, o los sinusoides, y la hipertensión portal es la principal complicación, pero es una cosa súper interesante, puede no estar. Entonces, estamos hablando de una hipertensión portal que esto produce, de esta enfermedad, pero puede al comienzo no tener hipertensión portal. Entonces, puede comprometer la vena porta intrahepática, pero también puede comprometer la vena porta extrahepática. Entonces, hemos visto algunos pacientes con diagnóstico de cavernoma de la porta que tenían esta enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿pueden asociarse? No es que se asocian, es parte de la enfermedad y como complicación afecta a la porta extrahepática y da el aspecto de cavernoma. No quiere decir que cuando uno diga que un paciente tiene un cavernoma es exclusivamente eso. Cada vez que uno ve, tiene que mirar los vasos, mirar el parénquima, mirar perfectamente bien todo el contexto para poder hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto no va a ser una zona, no va a ser absolutamente simétrico. Va a ir zonas que va a tener esta alteración de las vénulas portales. Entonces, lo interesante, y ahí es donde tenemos que mirar cuando le hacemos la ecografía, cuando le hacemos la tomografía y cuando le hacemos la resonancia, estudiar perfectamente bien la morfología del parénquima, porque puede mostrar áreas de atrofia y áreas de hipertrofia, porque las áreas donde no está afectada la vénula se van a hipertrofiar. Y después puede debutar con las complicaciones de la hipertensión portal. Es decir, llega un paciente con un síndrome hepatopulmonar, ustedes le hacen la ecografía y empiezan a encontrar los hallazgos que vamos a ver ahora. Entonces, la clínica, como decía, puede ser completamente asintomático, puede tener esplenomegalia, raramente hepatomegalia, y puede ser, como decíamos esto, el laboratorio puede ser completamente normal, o puede tener transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina elevada, pero acá está el secreto, que la histología no es algo categórico, es decir, uno le pone la aguja y así dice claramente el diagnóstico, sino que hay signos específicos y hay signos no específicos. Y hay que sumar, según el trabajo de De Gotardi, estos signos no específicos o específicos más
los signos específicos o no específicos que podemos encontrar con las imágenes. Entonces no es categórico, lo que revisamos en los primeros pacientes sobre todo, hemos encontrado que no tenían todas las cosas, es decir, claramente tenían algunas de ellas. Si tiene algunas de ellas más algún signo radiológico, el diagnóstico se acerca muy precisamente. Entonces, este trabajo es muy interesante. Emmanuel Rateau es un francés también, donde habla que esto es como dentro de una pirámide y una pirámide invertida, donde las infecciones, sobre todo el HIV, las inmunopatías, los tóxicos, son los que pueden tener con un laboratorio moderado alterado y algunas imágenes, y terminar con la hipertensión portal y raramente con insuficiencia hepática. Al revés, aparecer directamente con las complicaciones, y cuando uno le hace una elastografía, la elastografía es completamente normal, porque no es una cirrosis. Y en los trabajos de adultos, lo comparan con la cirrosis. Entonces hay muchos trabajos en adultos mostrando cuál es la diferencia entre esta, por eso muchos años clínicamente se llamó hipertensión portal no cirrótica. Entonces, por imágenes, ¿cómo lo vamos a ver? Y como todos, dijimos que lo ideal es la ecografía multiparamétrica, tomografía computada, estamos mudándonos a la resonancia y el intervencionismo en algunas cosas. La multiparamétrica, la morfología es sumamente importante de evaluar, el Doppler es sumamente importante de evaluar para ver la circulación invertida, todas las cosas de hipertensión portal que ustedes conocen, y el elasto. Y la elasto va a dar normal. Fíjense, elasto normal en este parénquima que cuando uno ve dice, asusta. Esto va a dar completamente una cirrosis, pero tienen este patrón como vamos a ver ahora. Y en la tomografía, sí evaluar perfectamente la morfología del hígado del parénquima. Fíjense, casi la desaparición del lóbulo izquierdo, con un crecimiento leve del caudado, pero sí del 4, pero con una esplenomegalia muy grande. Y esto sí hay que evaluarlo, lo mismo que uno lo puede evaluar en resonancia, y sobre todo en resonancia una de las complicaciones son los tumores que por el hipoflujo portal y que se van a diagnosticar más rápidamente por resonancia que por tomografía. La angiografía nosotros la hacemos si hay alguna posibilidad de tomar alguna decisión terapéutica y si hay alguna decisión de hacerle un shunt, un shunt y sobre todo un REX, lo que se hace es la portografía enclavada, y en la portografía enclavada para ver, porque algunos, como les decía, pueden aparecer como un cavernoma. Tuvimos muchas discusiones con los cirujanos, pacientes que decíamos, me parece que es una enfermedad vascular portosinusoidal, y decían, no, tiene un cavernoma, tratémosle el cavernoma. Entonces, cuando se le hizo a esos pacientes revisando la wedge o la enclavada, que es para ver, perfecto, entra el catéter, como ven acá, entra por la yugular y se enclava en el parénquima, y así uno puede ver perfectamente bien las ramas porta intrahepáticas. Uno ve que esto es posible de hacerlo. Hay una clasificación para saber si es posible o no de una radióloga italiana, si es posible o no es posible hacerle el REX. A este es posible hacerlo porque las ramas son normales, pero revisando vimos otro signo que hay, que es la comunicación entre las venas suprahepáticas, los shunts intersuprahepáticos que tienen este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué cosa para focalizar? Anomalías del parénquima, anomalías de la vena porta y los signos inhabituales de la hipertensión portal. Entonces, en el parénquima, ¿qué vamos a ver? Hipertrofia central y atrofia periférica. ¿Qué quiere decir? El caudado y el 4 van a estar grandes y el lóbulo izquierdo casi no va a existir. Hay una dismorfia que generalmente afecta al 4. El 4 está muchísimo más grande, pero a diferencia de la cirrosis, los contornos son completamente lisos. El parénquima es completamente homogéneo, puede parecer completamente homogéneo, completamente heterogéneo o con un aspecto multinodular que asusta. Pero cuando uno le hace la elastografía es normal. Entonces ustedes van a ver este tipo de derivaciones. Fíjense, el lóbulo izquierdo casi no está, y fíjense el volumen que tiene el 4 y el volumen del caudado con esta esplenomegalia, como acá el caudado, como siempre, apoyando sobre la cava, empuja. Los contornos son perfectamente lisos, a diferencia de lo que conocemos en la cirrosis. Pero cuando uno ve esto, asusta, como les mostraba, este aspecto multinodular, la esplenomegalia y elastografía completamente normal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque uno, cuando
si no hace la elastografía, cuando ves este patrón, necesariamente tiene que ir a biopsiarlo. Y si tiene un elasto normal, puede esperar un poquito la biopsia o retrasar un poquito la biopsia, porque sabe que tiene elasto normal y acordarse de que esta enfermedad existe. La porta, evaluar perfectamente la porta. Un signo muy característico es la hiperecogenicidad periportal, pero seguramente si estaríamos tomando un café con Cristian me diría, pero bueno, hiperecogenicidad periportal vemos en un chico que está muy enfermo. No, 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 esto es como subrayado con un marcador. Ahora lo van a ver. Apariencia en capas y puede tener un cavernoma. Entonces, cuando tengan un cavernoma y que no le cierra el resto, porque en este caso, si tiene un cavernoma, lo más probable que va a tener esplenomegalia, que los cavernomas tienen esplenomegalia. Pero si hay determinadas cosas que a ustedes no les terminan de cerrar, o el paciente tiene una inmunopatía, o es un HIV, o es alguno de los signos que nosotros mostramos antes, o de las enfermedades asociadas que mostramos antes, este sí justificaría una biopsia para saber si el parénquima es absolutamente normal o no. Acuérdense que en el cavernoma de la porta, por definición, la obstrucción portal extrahepática, el parénquima hepático es completamente normal. Entonces no tiene por qué tener ninguna de las otras cosas. Entonces fíjense esto. Uno ve, a veces lo ve menos, pero a veces ve mucha hiperecogenicidad periportal. Cuando uno puede ser de acá, no vemos las ramas porta. Este es un paciente que Daniel Pariente, mi maestra, y Estefanía Franqui de Bicetre, amiga íntima, a quien admiro y quiero muchísimo y trabajamos juntos. Fíjense lo que es esto. Esto es una apariencia en capas, publicado por ellos hace un tiempo, y uno va a ver esta imagen de doble carril en la resonancia. Y acá está publicado por Estefaní, Daniel y el grupo de Bicetre, acá fíjense que ya se llamaba esclerosis hepatoportal, que es lo que se trata de hablar de una sola nomenclatura, y aparece un cavernoma en la porta. Pero algo en el parénquima está distinto, algo que no cierra merece una biopsia. Entonces, lo que dice el trabajo de Daniel, que la presencia de la obstrucción portal con cavernoma, uno puede tener la posibilidad de esta enfermedad. Y después con respecto a la hipertensión portal, que cuando aparecen, sobre todo en tomografía, cuando ustedes ven, o en resonancia, ven varices que les llaman la atención, que no son las habituales, y que aparecen colaterales portosistémicas, y que estas varices ectópicas, duodenales, a encender las alarmas, o un chico con esplenomegalia que no tiene explicación. Entonces, fíjense acá, el tipo de derivaciones, esto que tenían estas duodenales raras, o este tipo de derivaciones que no son las habituales de la hipertensión portal, no encajan en lo que se va viendo, o esto. Esta era como empieza a verse, está puesto al revés la foto para hacerlo didáctico, ¿no? Está la vena mesentérica superior, y antes de llegar al tronco de la porta aparece esto, y cuando uno lo va siguiendo por tomografía, después le pinchamos la porta, que se ve la porta normal, y se ve toda esta derivación que uno dice, bueno, parece una coronaria estomáquica que va a desembocar en la vena cava superior. No es habitual ver este tipo de derivaciones en una hipertensión portal. Fíjense que el hígado, el lóbulo izquierdo era chiquito, y tenía acá y los contornos completamente lisos, y no tenía otra causa para pensar en otra causa de hipertensión portal. O empezar y ver paciente que viene con esplenomegalia y no tiene ninguna causa hematológica y no tiene ninguna causa que lo justifique. Miren el volumen del hígado, de este pequeño hígado que tenía el paciente. Entonces, las complicaciones pueden sangrar como cualquier hipertensión portal, y esto que les decía, paciente que debuta con un hepatopulmonar, con el hipocratismo digital, y que uno le hace el estudio, el ecocardio con burbujas, y se confirma el hepatopulmonar, pero no tiene causa cardiológica, ni tampoco tiene causa neumonológica, hay que ir a buscarle el hígado. Y lo mismo pacientes que debutan con hipertensión pulmonar. ¿Por qué uno va a hacer hipertensión pulmonar y otro hipertensión portal? No se sabe. Pero esto puede pasar en cualquier patología vascular hepática. En los shunt portosistémicos congénitos, puede pasar en el cavernoma, exclusivamente cavernoma y nada más, puede pasar en la cirrosis.
pacientes que se trasplantan y debutan o aparece dentro de la evolución de la hepatopatía, cualquiera de los dos, tiene que estar en un centro de derivación donde pueden manejarle la hipertensión arterial pulmonar o el hepatopulmonar. Hubo dos pacientes muy interesantes de un hospital muy famoso de la Argentina que los mandaron a que se operen en Chicago y no valoraron bien la hipertensión pulmonar. Se hizo un REX, se despertaron de la cirugía y se murieron los dos de un shock, de un cuadro de hipertensión pulmonar que no lo pudieron controlar. Entonces, si aparece hipertensión, yo creo que a todas las hepatopatías hay que valorarlo por un cardiólogo experto en hipertensión arterial pulmonar. Y el hepatopulmonar, lo mismo, nosotros trabajamos con los cardiólogos y con los neumólogos. Para terminar, voy a mostrar dos casos. Uno, estos pacientes son los dos pacientes del hospital. 11 años de edad que consulta por esplenomegalia, leucopenia y plaquetopenia. El laboratorio normal, lo seguimos en el hospital y empezamos a ver, esta era el aporte, fíjense, una esplenomegalia de 175 milímetros. Entonces, acá el que le hace la ecografía dice, mira el caudado, y dice, el caudado está aumentado de tamaño, el hígado ligeramente aumentado de tamaño, el caudado aumentado de volumen. Le llamó la atención el caudado, pero las suprahepáticas se veían bien, así que no parecía un Buchiari. Pero fíjense la evolución. Esto es de 2014, medía 17 centímetros, el tamaño era normal y la función hepática normal. Acá no teníamos el acto. El 17, acá ya 20 va creciendo el vaso con todo normal. Fíjense cómo va cambiando la hiperecogenicidad periportal. Esplenomegalia 25, 29, pero acá el hígado estaba disminuido ya. O sea que cambió en la evolución, como decíamos, ¿se acuerdan la línea de tiempo que hicimos? En el hígado estaba normal, pero siempre hay que hacer hepatoesplénica la elasto. ¿Por qué? Porque lo que nos va a mostrar si hay signos de hipertensión portal es si el vaso está congestivo, va a dar aumentada la elasto. Esto sirve, por ejemplo, paciente que se trasplanta del hígado, le hacemos de control elastografía hepática y esplénica. Y hay veces que le encontramos la elastografía en el vaso normal y en el control siguiente aumentada. Y volvemos y miramos y no vemos nada y le hemos hecho alguna angiotomografía y encontramos un trombo en la porta, chiquitito, que no lo veíamos con la ecografía y sirvió la elasto que cambió la morfología, cambió que era de pasar de normal a normal. Y fíjense lo que va mostrando el elasto acá, que la hipertensión portal se va instalando. Entonces, con todo este tiempo, como les decía, la línea de tiempos, a este paciente no sangró, pero se hizo una endoscopía viendo toda esta evolución y ya tenía varices que se ligaron. El segundo caso es sumamente interesante, nos rompió la cabeza. 8 años de edad, se interna por hemóptisis. Entonces, me preguntarán, estaba en hipertensión portal, ¿qué tiene que ver la hemóptisis? Era una nenita que nació de término, con peso adecuado, y empezó a los 7 meses. Y repite a los 2 años, y a nosotros los vemos a los 3, 4 años que viene al hospital. En esos 2 años, cuando hace el segundo sangrado, va a un hospital muy grande de acá de Buenos Aires y le hacen una tomografía por la hemóptisis y lo que ven es la vena pulmonar izquierda aumentada de tamaño. Entonces le hacen un cateterismo, que es este, que era un hemodinamista de adultos que interpreta con esta imagen que tenía una malformación arteriovenosa pulmonar. ¿Sí? Él interpretó que esto, lo que había acá, era una malformación arteriovenosa pulmonar. Y le puso 8 Amplatzer. Es decir, tapó lo que él suponía que era una malformación arteriovenosa pulmonar. Nosotros la vemos bastante tiempo después, llega al hospital y hacemos, cuando llega otra vez por otro episodio de hemóptisis, nos piden la ecografía abdominal y vemos un hígado que está chico, que no veíamos la porta bien, pero que veíamos una hiperecogenicidad periportal muy importante y un vaso raro con un elasto normal. Plenomegalia
grande y esta estructura vascular con flujo venoso, que no la entendíamos bien qué era. Entonces la empezamos a ver y es la imagen que les mostré recién, que era, este es el segundo paciente que tenemos con este tipo de imagen, y que se veía esto para acá. Entonces empezamos a discutir qué es esto, miramos perfectamente bien esto, bueno, la discusión era que si había alguna relación entre lo que le pasaba en el abdomen y lo que le pasaba en la hemóptisis, no le encontrábamos demasiada relación, entonces se decide hacer una angio, y en la angiografía se ve que las ramas portas están, pero se ve esta terrible derivación, que no es una derivación habitual. Entonces, bueno, en el mismo acto se hace una biopsia, y la biopsia muestra signos no específicos que podrían corresponder a la enfermedad vascular portosinusoidal. Acá ya la habíamos empezado a ver y hemos empezado a discutir que podía existir. Pero la cuestión es hemóptisis. ¿Por qué tenía hemóptisis? Empezamos a buscar, a ver qué. Y volvemos sobre la primer que había hecho en el otro centro. Y empezamos a mirar, y les aseguro que la miramos 46.000 veces, y vemos que en contacto con la vena pulmonar hay un vasito que baja hacia el abdomen. Entonces, bueno, ¿y esto qué será? Y empezamos a buscar y encontramos que en la anatomía hay dos venas coronarias, una anterior y una posterior, y este artículo está maravillosamente hermoso, donde muestra que hay dos. Entonces, cuando nosotros dijimos, no, a ver, ¿y esto qué está pasando? Porque veíamos dos estructuras. Entonces decíamos, bueno, a ver, este tiene hepatopatía, tiene hipertensión portal y tiene hemoptisis, entonces es probable que tenga colateral, pero con la vena pulmonar inferior izquierda, y está todo escrito dentro de las colaterales portosistémicas. Una colateral puede ser con la vena izquierda, y la otra, una rama anterior que desembocaba en el tercio medio del esófago, y la otra en ese lugar. Bueno, entonces acá era claro, esta era la rama posterior, era esta, y esta era la rama anterior de la vena gástrica izquierda. Entonces, bueno, a ver, con este tipo de cuestión y gran discusión, ¿qué hacemos? Entonces, en un determinado momento, la chica volvió a sangrar y paró, y la volvimos a estudiar, y vemos que esa enorme derivación se trombosó. Solita. Se trombosó. Se intentó entrar transhepático y ven que acá está trombosado. Y no se logró encontrar la comunicación con la otra. Probablemente este trombo espontáneo tapó la salida de la coronaria de las dos ramas. La seguimos controlando, la vi exactamente hace un mes, es una nena adolescente divina, no volvió a sangrar, y la seguimos desde cerca, viendo qué cosas podemos hacer con esta chica, y en principio seguirla de cerca, ¿no? Entonces tenemos 10 pacientes, de los cuales son realmente todos muy interesantes, y los estudios son muy interesantes, y muy sobre todo desafiante de sentarse a mirar y entender cómo circula. Eso me parece maravilloso. Y para no aburrirlos más, lo único que me interesa con esto es despertarle la curiosidad de este tipo de cosas. Acuérdense que un poco lo ideal es que empezar a llamar todos de la misma manera, y no hablar de cosas diferentes como decíamos acá. Van a encontrar artículos muy interesantes con todos estos nombres, pero me parece que lo ideal es, yo hablé con esta gente, le escribí y tuvimos en contacto, porque sobre todo que hay algunos franceses también. No hay trabajos en chicos, solamente Bisset tiene, y estamos viendo si vamos a hacer alguna cosa en conjunto, tiene estos pacientes, y tiene publicado este tipo de pacientes, que no son fáciles de diagnosticar ni tampoco son fáciles de seguir. Pero lo ideal es que llamemos todos a la enfermedad de la misma manera. Acordarse esto, ¿no? Que la microcirculación existe, no hay patología sinusoidal, que es la piliosis, que es interesantísimo también, hay patología de la vénula, que es la enfermedad venoclusiva, que también es sumamente interesante, pero hoy por cuestiones de tiempo obviamente nos centramos en la vénula portal. Pero necesitamos juntar pacientes de distintos lugares, ya que son raros,
para poder ir entendiendo más un poco qué pasa con los chicos en esta patología tan rara. Y acordarse de estas tres cosas: mirar el parénquima, mirarlo con detenimiento al parénquima, fijarse si, no hacer un pantallazo, sino mirar si no hay algunas áreas que son hipotróficas y otras que están hipertrofiadas, mirar bien los contornos y no asustarse si hay un patrón, como les mostré, heterogéneo, multinodular o lo que fuese, con un chico que tiene un laboratorio normal. Y la porta, estudiar perfectamente bien la porta y esta hiperecogenicidad periportal darle relevancia, y cuando no le cierra las derivaciones o no es lo habitualmente, o tienen un paciente con esplenomegalia bien estudiado por todos lados y no se encuentra la causa, pensar en que esta enfermedad existe. Muchísimas gracias por la atención, espero no haberlos aburrido.